La OTAN se enfrenta a un futuro muy malo si los aliados de Estados Unidos no ayudan a reabrir el estrecho de Hormuz. Esto expresó el presidente Donald Trump en una entrevista con el periódico The Financial Times, en la que afirmó que así como Washington ha ayudado a Ucrania en la guerra con Rusia, espera que Europa contribuya con el estrecho de Hormuz, una vía por donde transita la quinta parte del tráfico mundial de petróleo y gas licuado del que dependen las economías asiáticas y europeas. Desde Bruselas, la jefe de la diplomacia europea, Kaja Kallas, afirmó que el estrecho de Hormuz está fuera del ámbito de actuación de la OTAN, una postura que también comparte Alemania. Escuchemos qué dijo al respecto el ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul. Primero queremos saber de Israel y de Estados Unidos cuándo consideran que han alcanzado sus objetivos militares en Irán. Solo entonces comenzaría la siguiente fase, que contempla una arquitectura de seguridad para toda esta región. Eso se tendrá que definir con los países vecinos y va a requerir que, al menos en este asunto, se establezcan conversaciones con Irán. Und das wird sicherlich dann auch erfordern, dass man in diesem Rahmen mit dem Iran ins Gespräch kommt. Bienvenidos a Actualidad en Análisis. Hoy les saluda Carol Guerrero y para analizar este asunto me acompañan Irene Fernández, economista y profesora de la Universidad de Aga Khan en Karachi, Pakistán. Y aquí en Berlín saludo a nuestra analista política, Ana Plasencia. A las dos, gracias por estar con nosotros. Y Ana, quisiera comenzar contigo para que nos cuentes, además de Wadephul, también se ha expresado al respecto el canciller federal Friedrich Merz. ¿Cómo explica Berlín esta postura? Cuéntanos detalles, por favor. Bueno, Carol, la postura alemana parece bastante clara, por lo menos la que han expresado en estos últimos días tanto el ministro de Exteriores, lo veíamos, ampliaré después, el de Defensa también, Pistorius, como el canciller alemán. Empecemos por este último, porque cabe destacar que Merz se pronunció ya el viernes y eso fue antes de que Donald Trump pidiera, o más bien exigiera, más responsabilidad, más participación y el envío de buques de los aliados europeos al estrecho de Hormuz. El canciller Friedrich Merz rechazaba ese viernes una intervención militar. Para él, en este momento, y lo cito, no hay motivo para pensar en una protección militar de las rutas marítimas. Alemania no es parte de esta guerra, decía, y tampoco queremos serlo. El esfuerzo alemán, decía Merz, se centra en poner fin a la guerra. También el ministro de Exteriores, Johann Wadephul, a quien veíamos en imágenes, reafirmaba ayer domingo esta postura en un programa del primer canal público alemán ARD. Decía que solo se va a poder garantizar la seguridad en la estrecha vía marítima si se alcanza una solución negociada con los iraníes. Wadephul se mostró escéptico ante ampliar la misión naval europea Aspides al estrecho porque ni siquiera en el Mar Rojo, decía, ha sido suficientemente efectiva. Y hoy mismo el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, también rechazaba esas exigencias del presidente estadounidense de que Alemania aporte apoyo militar y además restaba importancia a la idea de que esta postura pudiera perjudicar a la OTAN, como amenazó Donald Trump. Pistorius preguntó qué podrían lograr uno o dos puñados de fragatas europeas en el estrecho de Hormuz que no pueda ser la poderosa marina estadounidense, y añadió que esta no es su guerra y que los europeos no fueron los que empezaron esta guerra. Irene, ¿qué tan viable y realista es una eventual participación de la OTAN para desbloquear el estrecho de Hormuz, como lo quiere el presidente de Estados Unidos, Donald Trump? Bueno, a día de hoy estamos en una situación un poco crítica, ¿no? Entonces, la presión que está poniendo Donald Trump a sus aliados es una presión que se entiende desde una manera política, pero es bastante difícil que esto se pueda manifestar, al menos en un corto plazo, ¿no? Nos encontramos en una situación que tiene tres grandes problemas a corto plazo. El primero es una situación geográfica. Para la OTAN, a corto plazo, esta no es una guerra de la OTAN, geográficamente esto no está dentro de la frontera de la OTAN, y la OTAN al final es una alianza precisamente que protege la geografía de los aliados de la OTAN. Por otro lado, para poder invocar el artículo 5 se necesita que haya habido una agresión a uno de los aliados de la OTAN, y en este caso bueno, no se puede justificar la invocación del artículo 5. Por otro lado, es bastante complicado justificarlo a nivel de discurso, porque Donald Trump ha sido un presidente que siempre ha socavado la OTAN, siempre ha socavado el artículo 5, y lleva bastante tiempo, ¿no? Preguntándose cuál es el significado de la OTAN. Y luego, por último, la realidad
operativa de llevar a cabo una intervención de la OTAN en esta situación, ¿no? Al final la OTAN, como bien comentabais, tiene unas fragatas que pues, no podrían hacer frente al gran riesgo que supone poder abrir otra vez el estrecho de Hormuz. Irene, en este momento, ¿qué países están siendo los más afectados por este cierre del estrecho de Hormuz? Pues uno de los temas principales es entender que aunque el 20% del petróleo mundial pase por el estrecho de Hormuz, al final la afectación está muy enfocada geográficamente y es sobre todo a países asiáticos. El 85% del petróleo que pasa por Hormuz va directo a países asiáticos. ¿Cuáles son los países que más afectados están? Ahora mismo serían, en riesgo crítico, serían Japón, Corea del Sur y Taiwán. Japón sí que es verdad que tiene previsiones porque ha estado almacenando crudo, pero Corea del Sur y Taiwán se encuentran en una situación muy, muy crítica. Por otro lado, tenemos un país que se tendría que ser el principal interesado en que se vuelva a abrir el estrecho de Hormuz porque realmente su exposición es muy alta y esa es India. India no solo necesita gas licuado, sino que además, como tiene indexado el precio del Brent, para ellos este choque no solo es un choque físico, sino que además es un choque financiero. Entonces, India es uno de los países que más interesados está actualmente en que se pueda volver a abrir el estrecho de Hormuz. Luego, por otro lado, tenemos China. China es verdad que es un país que está más preparado. Tiene reservas de petróleo, tiene reservas para alrededor de unos 120 días, con lo que le da más margen para estar más tranquilo y poder sentarse a negociar, pues quizás no con la urgencia que tienen otros países. Luego, países que son muy, muy vulnerables a estos shocks son Pakistán y Bangladesh. Estos dos países ya han pedido a Arabia Saudí que por favor les permitan utilizar el puerto de Yanbu, ¿no? Que es la otra opción que tienen los oleoductos de Arabia Saudí, para poder llegar ese crudo a esos países. Y luego, por último, tengo que mencionar los países del sudeste asiático, porque también se ven afectados, sobre todo Filipinas e Indonesia. Entonces, lo que estamos viendo es que, aunque estemos hablando del crudo, vamos a estar hablando de países que son potencialmente muy importantes para la industria y para el comercio mundial. Estamos hablando también de países que tienen muchísimas ramificaciones a nivel comercial con países europeos o incluso con África. Y luego estamos hablando también de repercusiones a nivel de cuál es lo que se utiliza, ¿no?, para hacer el crudo. Entonces estamos hablando de fertilizantes, estamos hablando de aluminio, estamos hablando de metales, estamos hablando de cadenas de suministro industrial global. Ana, de momento Alemania descarta esta iniciativa del presidente Donald Trump. ¿Cuál es la estrategia de Berlín entonces para hacer frente a esta situación? Bueno, diría que la estrategia alemana se basa en tres ejes, ¿no? Lo primero es evitar cualquier escalada militar, algo que se puede extrapolar también a los demás países europeos, ¿no? Berlín teme que el envío de buques de guerra o la participación en una misión naval convierta a Alemania en parte directa del conflicto con Irán. Y ya lo comentaba Irene, ¿no? La OTAN no es parte de esta guerra, no está implicada en esta guerra. Sería muy difícil justificar esa invocación del artículo 5. El segundo eje es proteger la economía alemana, y ya comentaba Irene por qué y la importancia que tiene, y 2/3 partes de lo que importa Alemania de petróleo y gas, o sea, depende de esas importaciones energéticas, es dependiente de importaciones, y una implicación militar en una zona tan volátil como la estamos viendo en el estrecho de Hormuz podría desencadenar aún más represalias iraníes, mayores interrupciones del tráfico marítimo y un nuevo shock de precios del petróleo y del gas, justo precisamente cuando Alemania intenta estabilizar su mercado energético y su economía, que cabe destacar empezaba a levantar cabeza o a salir de esa recesión después de 3 años. Y el tercer eje es mantener la credibilidad de Alemania como mediador internacional. Berlín quiere, aunque no pueda, pero quiere preservar su papel como actor diplomático capaz de hablar con todas las partes, algo que perdería si se alineara militarmente con Estados Unidos e Israel en un conflicto cuya legalidad y proporcionalidad, ya lo hemos visto, generan dudas incluso
incluso dentro del propio gobierno alemán. A estos tres pilares se suma una condición previa expresada con mucha moderación. Ya lo veíamos por el ministro de Exteriores, Johann Wadephul, porque no se quiere levantar apoyas con ese socio estadounidense, y es que Alemania solo estaría dispuesta a implicarse políticamente, reitero, no militarmente, cuando Estados Unidos e Israel aclaren sus objetivos militares y comuniquen cuándo consideran neutralizadas esas capacidades iraníes que están atacando. Solo entonces Berlín estaría dispuesto a participar en negociaciones orientadas a estabilizar la región. Hasta que ese punto no llega, Alemania rechaza, ya lo hemos visto, cualquier participación operativa y se concentra en promover una salida negociada, convencida de que la seguridad en ese estrecho de Hormuz no se va a lograr mediante despliegues militares, sino mediante un acuerdo político con Irán. Irene, tú nos hablas, ya nos has hablado de cómo funciona y cuáles son los países más afectados por ese cierre del estrecho de Hormuz, pero ¿hay rutas alternativas a esta vía? Sí, hay rutas alternativas, pero la realidad es que no pueden cubrir todo el consumo del estrecho de Hormuz, ¿no? La realidad es que existe un oleoducto en Arabia Saudí, el East-West, que desemboca en el puerto de Yanbu, en este sentido es en el Mar Rojo, con lo cual estaríamos pasando todo el tema de los problemas de Irán, ¿no? De lo que supone ahora mismo el riesgo para el comercio por esa zona. Pero la realidad es que por este oleoducto solo pueden pasar 6 millones de barriles al día. Estamos hablando de 20 millones de barriles al día cuando estamos hablando del estrecho de Hormuz. Y luego, por otro lado, tenemos otro oleoducto en Emiratos Árabes que también solo puede cubrir 1,5 millones de barriles al día. Entonces, estamos hablando de cifras bajas, de cifras que simplemente pueden compensar el shock a corto plazo, pero que son insostenibles a medio y largo plazo. Ana, además de la presión de Donald Trump, también hay presión interna en Alemania porque muchos ciudadanos están sufriendo las consecuencias, por ejemplo, con el aumento de la gasolina. Ante un eventual cambio de postura de Alemania, ¿qué tipo de ayuda podría brindar Berlín para apoyar el desbloqueo del estrecho de Hormuz? No mucha, no podría brindar mucha ayuda, por lo menos eso según un experto naval, se llama Sebastian Bruns. Él decía este fin de semana que el debate de una participación o no llega en un muy mal momento para la Bundeswehr alemana. Ya vemos todo lo que se ha invertido para ampliar al ejército alemán. Alemania, decía, tiene la marina más pequeña desde 1955 y simplemente no cuenta con los buques de guerra necesarios para este tipo de operaciones. Subrayaba el experto naval que los barcos de la clase F-125 no están diseñados para combates de alta intensidad y la única fragata operativa que hay en este momento, de la clase Sachsen, así se llama, está desplegada en el Atlántico Norte. Bruns resumía diciendo que hay demasiados puntos calientes para muy pocos barcos y si acaso la Bundeswehr, como ya ha ofrecido en otro tipo de conflictos, podría ayudar en tareas de reconocimiento o análisis de datos de inteligencia. El avión de patrulla marítima Poseidon o con drones serían, por ejemplo, una opción. Y en ese caso se enviaría personal de Estado Mayor para analizar imágenes o coordinar operaciones. Y los submarinos, según este experto, no desempeñan un papel relevante en el estrecho de Hormuz, decía, y además la Bundeswehr no dispone de suficientes unidades. En resumidas cuentas, Alemania podría apoyar, pero no liderar ni participar en una operación de combate, Carol. Irene, mencionaba que Donald Trump habla de un futuro muy malo para la OTAN si la alianza no lo apoya en esta iniciativa. Tú nos contabas hace unos minutos que este no es el punto geográfico en el que suele desempeñarse la OTAN, pero ¿cuál sería ese escenario tan malo para la alianza del que habla el presidente de Estados Unidos? Bueno, la realidad es que no tiene ningún mecanismo jurídico, ¿no? para poder forzar a la OTAN a entrar en el estrecho de Hormuz. Actualmente, pues, podría amenazar a los países que forman parte de la OTAN con aumentar los aranceles. Sería un tema de vía económica, ¿no? Para poner presión. La realidad, otra vez, nos encontramos con que muchísimos países que forman parte de la OTAN forman parte también de la Unión Europea, con lo cual estamos hablando de una medida que sería en conjunto para todos los países de la Unión Europea, incluso para países que no forman parte de la OTAN. No sé cómo esto se podría llegar a planificar a nivel americano de Estados Unidos.
Y luego la verdad es que le quedan pocos mecanismos porque los europeos piensan que esta es una guerra que ellos no empezaron, es una factura que les han pasado que ellos no están dispuestos a pagar. Y la realidad es que Estados Unidos tiene pocos mecanismos o Trump tiene pocos mecanismos para forzar esa entrada de la OTAN, sobre todo a corto plazo, porque la realidad es que a medio y largo plazo hay ya unos mecanismos económicos, los países europeos también pueden sentir el aumento del precio del petróleo y esto les puede llevar a entrar de una manera moderada dentro de la apertura del estrecho de Hormuz, el mantenimiento sobre todo del tráfico. Pero más allá de eso, a nivel de corto plazo, es bastante complicado que él pueda forzarlos. Pues estaremos muy atentos a lo que se viene con esta guerra en Irán. Irene Fernández y Ana Plasencia, muchas gracias a las dos por habernos acompañado en este análisis. Gracias. Gracias.